pero lo vamos a hacer extremadamente entretenido. Yo después que termine la clase le mando los dibujos para que sea más fácil. Con los dibujos les basta y sobra y practiquen mucho con los dibujos que yo les voy a mandar. ¿Vean? ¿Estamos bien? Yo les voy haciendo preguntas si me entienden y manden emoticón en la manito porque hace un ruido eso, esto, así que para que no nos pongamos locos todos con los sonidos, hagan manitos así si me entienden todo. A ver ahora, ¿me entienden todo? Ah, le digo que no hagan manito con la otra y me levantan la manito. ¿Qué lo parió? Manito, emoticón, emoticón, emoticón. Vamos con el emoticón. Díaz, Dayana no entendió nada. Samuel Bonavero tampoco. Emoticón, emoticón. No, muy bien, perfecto. Yo voy a ir parando en los lugares donde crean que es necesario decirles que es pregunta de examen, que eso les pueden preguntar en los exámenes finales y en los parciales, así que eso anótenlo como PE, ¿cierto? Sería pregunta de examen para que les quede mucho más claro. Bueno, largamos con la primera parte, empezamos acá. Acuérdense que vamos a hablar de cerebro, también conocido como cerebro medio, cerebro anterior, también le llaman algunos autores, pero ustedes díganle únicamente cerebro. Está constituido por una parte anterior, como lo pueden ver acá. Este es digamos, una radiografía con un vivo cerebro ahí que se ve en la parte central. El cerebro está constituido por su parte anterior y superior del encéfalo, o sea, el encéfalo en su parte superior y su parte anterior es lo que condiciona que esa dilatación y esa evolución determina lo que se ha formado el cerebro, ¿cierto? Sería la parte anterior y superior del encéfalo. Hay distintos segmentos que van a constituir ese eje cerebro-medular, especialmente podemos decir que es la parte más voluminosa de todo ese sistema cerebro-medular, de ese eje. Acuérdense que esto es muy importante que entiendan por qué la ubicación del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Pero ya para que les quede más claro, vamos a hacer acá un pequeño dibujito para que les quede claro acá. Vamos a poner esto así. Todo lo que se encuentre, vamos a dibujarles acá, todo lo que se encuentre en la parte media del cuerpo, acá vamos a dibujar así un personaje, todo lo que se encuentre en la parte media o central, parte medio central, y todo lo que baje por la parte medio central, se va a determinar con el nombre de sistema nervioso central. Sistema nervioso central, ¿bien? Sistema nervioso central. Esto va a ser así, todo el sistema. Y todo lo que se encuentre hacia la periferia, o sea, todo lo que salga hacia afuera, todo lo que salga hacia afuera, especialmente lo que es parte del cuello, parte de la cabeza y cara, y todo lo que son miembros superior e inferior, se va a determinar con el nombre de sistema nervioso periférico. ¿Bien? O sea, yo puedo decir que el sistema nervioso se constituye por dos estructuras, un sistema nervioso central, que es el que está ubicado en su parte axial, en su parte media, acá, en su parte media, y eso tiene una importancia en la evolución de la bipedesta y en la evolución del ser humano. Por ejemplo, ustedes vieron que en la vida intrauterina existe lo que se llama la posición fetal, así como nosotros tenemos para estudiar la anatomía, la posición anatómica. En este caso, la posición fetal es una posición de encorvado donde sus muslos tienden a apoyarse sobre el abdomen y tórax y sus brazos están recogidos junto con sus piernas con respecto a sus muslos, porque esta posición y logran una curvatura, digamos, con una concavidad anterior y una convexidad posterior de todo el eje vertebral. En pocas palabras, lo que determino yo que la cabeza quede en posición anterior con esa curvatura, me determina que esta posición sería algo así, esa posición vista de lateral sería el cerebro y la médula espinal, lo que me determina es la posición fetal. En pocas palabras, lo que me determina que el bebé dentro de la cavidad uterina tenga esa posición es que está logrando una armonía en la organización
para prepararse para su vida extrauterina. Por eso es importante que cuando el bebé duerme, siempre esté en una posición de organización, donde su cabeza y su médula espinal estén alineadas. Yo no puedo ponerlo al bebé orientado así y el cuerpo así, hecho una serpiente, hecho una loca. No se puede colocar porque el bebé va a poder tener problemas de succión, problemas de respiración, problemas de digestión. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado al caos. Acuérdense que el bebé dentro del útero vive en una paz total. El caos se lo adquiere después en la vida, es un proceso de adaptación. Usted, por ejemplo, usted en este momento, su proceso de paz que tiene en este momento es escuchar mi voz, escuchar este aprendizaje, pero el caos que yo les voy a mandar en instante es la no comprensión de algunas cosas, pero que lo vamos a resolver y ahí le vuelve la paz a ustedes. El bebé cuando nace no tiene caos, tiene una paz eterna. Entonces, cuando nace, para conservar esa paz, tiene que mantener ese eje cerebro-medular en un eje axial, siempre en una línea, que es el cerebro con la médula espinal. ¿Me entendieron eso? Ya saben, hagan manito para arriba o para abajo si entendieron. Samuel, te voy a eliminar, me llega a hacer otra manito así de nuevo. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, acuérdense que por algo tiene la ubicación esta el cerebro, si no también hubiésemos tenido el cerebro en el tórax. Vieron que por ahí algunas ciencia ficción, algunos, todos esos monstruos que aparecen de la era esta de la ciencia ficción, algunos tienen el cerebro sin cráneo, que aparece el cerebro todo marcado, que se puede observar parte del cerebro como si fuese un montón de líneas. También algunos tienen el cerebro en el tórax. Son todas unas modificaciones que son imposibles de lograr para la evolución del ser humano. Como que tienen superpoderes, o sea, imposible todavía, porque todo está relacionado con la bipedestación y con la forma en la que se dispone para la sobrevida y todo lo que ocasionaría, digamos, esta vida, perdón, si me activo acá, la vida externa fuera del útero. Dentro del útero está todo perfecto. Entonces, volvemos de nuevo a esto. El cerebro es la parte más voluminosa de ese eje que acabamos de hablar, es la parte más importante, podemos decir, y la más noble. A pesar que no es la más noble de todo el cuerpo, porque el hígado también es un órgano noble, que a pesar que le pegamos con todo, se reproduce a cada rato de nuevo con sus células, sus hepatocitos, pues le damos alcohol, le damos mayonesa, le damos de todo, entonces él se reproduce constantemente. Este es un órgano voluminoso, es importante, pero es noble para su sistema nervioso. Acuérdense esto. Se caracteriza por encontrarse dentro de la cavidad craneana, dentro de ese casquete que algunos autores le llaman casquete óseo, y se caracteriza porque anatómicamente comprende dos hemisferios. Un hemisferio cerebral derecho, acá, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. En pocas palabras podemos decir que el cerebro está conformado por dos hemisferios, ¿cierto? Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que es el que yo estoy viendo en este momento, ¿bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se ubican eso? Perfecto, perfecto. Es importante que entiendan porque por ahí cuando nosotros lo vemos en las imágenes al cerebro es igual que el maxilar superior. El maxilar superior, ¿se acuerdan que lo veíamos? Y era una sola estructura. Pero si yo lo tengo que estudiar como que es un hueso par, a pesar que está articulado. Acá también, acá tenemos dos hemisferios que están unidos y al unirse estos hemisferios me da la impresión de ser una sola estructura este cerebro, pero en realidad el cerebro está formado por dos hemisferios. ¿Cuál es la forma que va a tener esto, este hemisferio, todo? Bueno, si nosotros hablamos de la situación, acuérdense que su totalidad se va a encontrar en la caja craneal, o sea, no ocupa la totalidad de la caja craneal, acuérdense de eso. El cerebro no ocupa la totalidad de la caja craneal, pero sí la caja craneal contiene la totalidad del cerebro. ¿Por qué quiere decir esto? Porque hay una parte de la caja craneal que está ocupada por el cerebelo. Entonces, háganme cuenta ustedes que ustedes están en la habitación que están en este momento y ustedes son cerebro. Ustedes están dentro de esta habitación, pero a su vez tienen una silla que también forma parte de esta habitación.
La silla sería el cerebelo, pero ustedes sí están dentro, pero no ustedes son todo el contenido de esa habitación, acuérdense de eso. Lo importante de esto es que si nosotros lo vemos de una vista lateral, vamos a observar que encontramos un departamento anterior, podemos decir, hablando de lo que es habitaciones, un departamento anterior que también se lo considera como departamento frontal, que es el que está relacionado con la parte más anterior que se observa ahí en azul, que está relacionado con la parte más frontal, ya vamos a ver cómo se llama esa parte, muy importante, y una parte media, que es la parte que está en rojo, no importa todavía que no le entiendo los nombres, pero para que más o menos vayan sabiendo, esperen que voy aceptando a los compañeritos que llegan tarde, ahí está. La parte que está en rojo, que es la parte más descendiente, esa se va a llamar, o se le denomina, asta esfenoidal. Astas o asta esfenoidal. Como son dos, se puede pronunciar en plural, astas esfenoidales, que sería el departamento medio. Sería un departamento anterior, que es el azul, que se llama la parte más frontal, la parte roja, que sería el departamento medio, también denominada asta esfenoidal, y la parte más posterior, que es la que se encuentra más inclinada, que es la que se apoya, miren esto acá, la que se va a apoyar sobre una estructura acá, que se llama tienda del cerebelo, que eso después lo vamos a ver cuando veamos meninge, y obviamente acá yo voy a tener al señor cerebelo en este lugar. Entonces, la parte más posterior, que es la parte más occipital, o el departamento posterior, también denominado parte occipital, que es la que se apoya en esa tienda del cerebelo, ¿bien? Entonces, podemos decir que hablando de grandes rasgos, hablando de la situación y consideraciones generales, que este cerebro que vamos a encontrar en una vista lateral, yo puedo decir que se encuentra dentro de la caja craneal, pero que no ocupa toda la caja craneal. ¿Por qué? Porque hay una parte que está ocupada por el cerebelo. Dentro de esto, en una vista lateral, yo voy a encontrar tres departamentos. Un departamento anterior, que está ocupado por toda la parte más frontal de este cerebro, que es la parte azul, podemos decir. Una parte inferior, que es en la base, que es la que se va a apoyar, digamos, en toda esa base del cráneo. ¿Se acuerdan la base del cráneo que de anterior a posterior estaba formada por parte del frontal? Apenas se podía ver el etmoide con sus láminas cribosa y la apófisis crista galli. Hacia atrás teníamos el cuerpo del efenoide con su forma de mariposa, con sus alas, en su ala menor y su ala mayor. Después teníamos parte de quién, de los temporales, que teníamos esa apófisis mastoidea, esa apófisis, este peñasco, perdón, que era como una pirámide truncada, pero acostada, con una base hacia el exterior, hacia el lateral, y un vértice mirando hacia esa parte media del efenoide, y hacia posterior ya encontramos toda una concavidad, ¿cierto?, interna, que la determinaba el señor occipital. Y todo eso determinaba y hacia la base del cráneo, ¿bien? Que era muy importante porque era muy conocido para las fracturas de la base del cráneo, su relación con el conducto auditivo interno y obviamente con el conducto auditivo externo, y también con el techo de las órbitas. Era muy importante el conocimiento anatómico óseo de eso para entender las distintas lesiones que puede haber a nivel de la base del cráneo, porque puede haber un sangrado que sea originario del sistema nervioso central, que sea visible al exterior del cuerpo por alguno de esos orificios, ya sea el ocular o que sea por el conducto auditivo externo o la misma faringe también se puede leccionar. Acuérdense que tenía una articulación, una unión a nivel del occipital, y ahí también puede haber una lesión y un sangrado interno que no me doy cuenta porque lo estoy tragando constantemente y después me doy cuenta porque provoca un vómito de sangre. Bueno, eso es un poquito más fino, pero quédense tranquilos. Con respecto a la forma o dimensiones que yo le voy a encontrar, tiene una forma ovoide, ¿cierto? Como tirando, o sea, esto mirado, digamos, con cierta imaginación de Disney, y consideramos como que tiene dentro de ese compartimento una forma ovoide, cuyo eje mayor y tiene un sentido anteroposterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazo un eje acá así, bien, voy a tener que esa dirección en un sentido anteroposterior, en este sentido anteroposterior, tiene esa forma ovoide. O sea, yo para decir que este cerebro tiene forma ovoide así, que este cerebro tiene forma ovoide, tengo que decir que lo logra
pero en un sentido antero-posterior, porque si yo miro de frente, ya no tiene esa forma ovoide, sino que tiene otra forma, una forma medio redondeada, con una base medio aplastada, podemos decir. Entonces, yo para decir que tiene la forma ovoide, tengo que hablar que estoy viéndolo de una vista lateral y en un sentido antero-posterior. ¿Vamos bien hasta acá? Con respecto a los diámetros que podemos tener, esto anótenlo porque algunas veces les preguntan, anótenlo, yo les voy a dictar despacito. Pongan diámetro antero-posterior, entre paréntesis, pongan longitudinal o largo, para que se acuerden. Diámetro antero-posterior, longitudinal o largo. Eso entre paréntesis. Serían aproximadamente 17 centímetros en el hombre y 16 centímetros en la mujer. 17 centímetros en el hombre y 16 centímetros en la mujer. Vamos al diámetro transversal. Diámetro transversal. Entre paréntesis, diámetro transversal, entre paréntesis pongan ancho. Anchura también pueden poner. Suena medio feo, anchura, pero bueno. 14 centímetros en el hombre, 14 centímetros en el hombre y 15 centímetros en la mujer. Repito, diámetro transversal, entre paréntesis ancho, 14 centímetros en el hombre y 13 centímetros en la mujer. Ahora vamos al diámetro vertical. Entre paréntesis altura, para que les quede claro, diámetro vertical, entre paréntesis altura, 13 centímetros en el hombre y 12 centímetros y medio en la mujer, o sea, 2,5 centímetros, 12,5, perdón, centímetros en la mujer. Repito, 13 centímetros en el hombre y 12,5 centímetros en la mujer. Eso sería más o menos las dimensiones, forma ya vimos, que es ovoide. Vamos ahora con el peso. ¿Qué peso va a tener este cerebro? Con respecto al peso hay muchos estudios. Hay un estudio que lo hizo Sapin, hay otro que lo hizo Broca, hay otro que lo hizo Monnevier. Hay muchos estudios que se hicieron con respecto al peso, ¿bien? Y entre ellos hay una pequeña diferencia, pero es mínima, pero ustedes van a establecer una igual para que no se hagan tanto lío y pongan que el hombre, el cerebro del hombre, pesa 1,182 kg aproximadamente, pongan, 1,182 kg en el hombre, gramos obviamente, ¿no? 1,182 gramos en el hombre, y la mujer, 1,93 gramos en la mujer. Repito, 1,182 gramos en el hombre, y en la mujer, 1,93 gramos en la mujer. Perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, muy bien. Muy bien, perfecto. Para su estudio anatómico, esto, si lo necesitan que lo repitan, me meten una manito y lo repetimos porque es medio difícil esto, ¿viste? Pero lo vamos a hacer lo bastante lento y lo vamos a repetir varias veces para que lo puedan entender. Si yo tengo que hablar de cuántas caras tienen este cerebro, yo voy a decir que el cerebro yo lo voy a estudiar primero como un hemisferio, o sea, no voy a estudiar el cerebro en su totalidad porque si no se me mezclan los hemisferios. Entonces yo voy a estudiar un solo hemisferio, entonces yo voy a decir que el hemisferio para estudiarlo, presenta
una cara interna, una cara externa y una cara inferior. Para que ustedes se ubiquen espacialmente, yo sé que la cara externa es la que va a estar en contacto con los huesos. ¿Con qué huesos? Con los huesos de la pared de la caja craneana, ¿cierto? Por ejemplo, parte del temporal, parte del frontal, parte de los parietales, parte del occipital. Esta va a ser la cara externa que va a tener contacto. La cara inferior va a ser la que va a estar apoyada, sería vulgarmente llamada base del cerebro o de los hemisferios, y va a estar en contacto con quién, con quién va a estar en contacto con la base del cráneo. Lo que dijimos hace rato, el frontal, etmoide, fenoide, parte de los temporales y el occipital. Toda esa base ósea te va a apoyar. Por ende, ustedes ya saben que la cara inferior está muy amoldada porque se apoya y el peso de ella se apoya en esa base del cráneo. Entonces va a estar muy amoldada a esas estructuras óseas. Y la cara interna, es fácil, mira, nos vamos para acá, la cara interna es la que va a estar en contacto con su homólogo, con su ipsilateral, con su otro hemisferio. Entonces la que va a estar en contacto o estar mirando hacia el otro hemisferio. Vamos a hablar de la cara externa, que es una de las más complicadas, esta carita. La cara externa, para que vuelvo a repetirle, es la que va a estar en contacto con todas las estructuras óseas. Por ende, acuérdense ustedes que la diferencia de esto, van a escuchar que ustedes muchas estructuras se amoldan a las estructuras óseas que poseen y muchas tienen impresiones de la estructura ósea que poseen. Por ejemplo, o viceversa. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron el húmero? ¿Se acuerdan el húmero cuando estudiaron? ¿Se acuerdan que el cuerpo del húmero tenía tres caras? Pero ¿se acuerdan a su vez que una de las caras, especialmente la cara que se llamaba como si fuese que la habían rotado en su propio eje y se denominaba canal de torsión? ¿Por qué? Porque las estructuras vecinas que había en ese momento, que es el paquete, uno de los paquetes vasos nerviosos, que en realidad no es un paquete, sino que son vasos, los vasos profundos, arteriohumeral, venohumeral y nerviohumeral, son tan profundos que toman contacto con ese hueso y cada latido de la arteriohumeral dejaba esa impronta, que yo cuando lo veía el hueso me daba la impresión de que había rotado, sino que era como una arruga. Bueno, acá pasa algo distinto. Acá nada del cerebro va a impresionar sobre los huesos del cráneo, salvo unos vasos que se encuentran en las meningias, que es la protección que tiene este señor cerebro. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron el parietal que parecía una hoja de parra, la cara interna, la cara endocraniana? ¿Por qué? Porque hay tan ramas de la arteria media del polígono de Willis, y esa rama de la arteria media, cerebral media, hace latidos, tac, 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 transmitido por su ventrículo izquierdo del corazón, que es el pulso, tac, tac, y como es un cartílago todavía el parietal, deja su impronta. Entonces, cuando yo veía ese parietal, veía como una hoja de parra, ¿cierto? Y hacía unas pequeñas líneas así que llamaba mucho la atención porque está tan perfectamente colocado. ¿Sí? Pregunte. Flavia Arias. Flavia, pregunte. Levantó la manito. Seguimos. Entonces, acá pasa algo muy distinto. Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué no el cerebro se marcó en su crecimiento? A ver qué dicen. Perdón, profe, se me explotó. Ah, perfecto. Listo, seguimos. No, no hay problema. Entonces, ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué acá el cerebro, como lo hacen los distintos órganos en las distintas cercanías con su estructura ósea, no dejó su impronta? Acuérdense esto que cuando un bebé nace, tiene unas pequeñas aberturas, podemos decir, a nivel anterior entre los parietales y el frontal, que vulgarmente le llamamos mollerita nosotros. No sé si alguien acá es papá o mamá y habrán visto que sus hijos tenían esa parte, o tiene un sobrino, algún pariente, un niñito cerca, van a ver que tienen esas estructuras que son llamadas vulgarmente molleritas, que se llaman la anterior entre los parietales y el frontal se llama glabela, y la posterior se llama labela, que es entre los parietales y el occipital.
son unos lugares que podemos decir que todavía no se han unido, no se han articulado estos huesos. ¿Por qué? Porque el cerebro crece mucho más rápido que la caja craneal. Entonces, si yo tengo un cerebro que ya está cerrado completamente, un cráneo, perdón, un cráneo que está cerrado completamente, y yo tengo adentro un cerebro que me crece 3 veces más rápido con respecto a una vez que crece el cráneo, me lo va a comprimir y no me va a dejar que se desarrolle y va a producir alteraciones neurológicas muy graves. Entonces, por eso, el contenido, que es el cerebro, de ese continente que es la caja craneal, está libre, podemos decir, de presiones. Por eso el cerebro puede crecer y nunca la caja craneal le va a producir una compresión. ¿Por qué? Porque permite esos espacios de fuga, podemos decir así, de presiones, gracias a esas aberturas que después en el tiempo se va a ir cerrando. ¿Entendieron por qué no el cerebro no emite impresiones en la parte ósea del cráneo? Perfecto, muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, excelente. Con respecto a esta cara externa, que es lo que vamos a ver acá, si me logran entender esta cara externa, ya está, ya entendieron todo sistema nervioso. Porque esto es lo más difícil del sistema nervioso, es esta cara. Todo lo otro es parecido o mucho más fácil. Miren esto. Yo les traté de dibujar esto con colores para que ustedes vayan entendiendo. Vamos a ir, acuérdense que esto es cuando ustedes se conocían en un boliche. Por ejemplo, vamos a utilizar nombres así, vamos a dar iniciales de nombre. La alumna C conoce al alumno, eh, a ver, Gucci, no puedo ver bien los otros nombres. A ver, vamos a ver acá. La alumna nombre con A, mira, hay mucho, conoce al que inicia con E. Se conocen en el boliche, ¿cierto? A conoce a E. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes van al boliche? Ustedes van al boliche y se encuentran dos compañeros. ¿Qué hacen ustedes? Yo siempre digo que la anatomía es muy parecida con cómo tengo que hablarla con respecto a lo que es en el boliche. Si ustedes van al boliche y usted encuentra A, ¿qué hace? Va, como se dice vulgarmente, va y encara, ¿cierto? Se acerca con un trago en la mano, el que ustedes quieran, se acerca está conversando, y se acerca y le dice con sus amigas y le dice le dice hola, ¿cómo estás? Mira, quiero hacerte el amor. No le dice directamente así, sino lo que pasa, ¿qué hace E? Directamente, imagínense esa situación, le dice, quiero hacerte el amor, imagínense la respuesta de A directamente, la patada, las amigas se le trepan encima, le pegan, todo, un despelote, terminan todos presos, los amigos, y sus amigos, todos presos. Entonces, ¿cuál es la situación normal que tiene que pasar? Lo mismo extrapolado a anatomía. Va y le dice, hola, ¿cómo estás? Vos sé que yo te conozco porque somos compañeros, yo estudio bioimagen, estamos en segundo año, ¿te acuerdas en la clase del doctor Granero? ¿Te acuerdas? Bueno, sí, que dijo tal cosa, bueno, perfecto, me acuerdo de vos. Mira, yo te quiero contar que soy Géminis con ascendente en Capricornio, tengo 20 años, me gusta, qué sé yo, el padre. Entonces, ¿qué acaba de hacer y qué le acaba de comunicar a A? Se está presentando. Entonces va de lo más grueso a lo más fino. Entonces siempre acuérdense, cuando estudiamos sistema nervioso, especialmente cerebro, vamos a ir de afuera hacia adentro, de lo más grueso a lo más fino. ¿Me entendieron esta explicación? Nunca, pero nunca empiecen hablando de la parte más fina, siempre porque se van a confundir. Ustedes usen esta técnica que les enseño yo, aunque no la tengan que expresar, porque por ahí les pueden preguntar una parte, pero su cerebro tiene que ir de afuera hacia adentro siempre. Siempre piensen, su mente tiene que ir de afuera hacia adentro para explicar esto. Miren esto que está acá. Lo primero que tengo que saber yo, esta cara externa, lo primero que tengo que saber que existen pequeños cortes en esta cara externa. Esos cortes se denominan fisuras, cuando son muy pronunciados esos cortes, o surcos. Por ejemplo, ¿cómo sería esto? Una grieta en su pared. Si la grieta es muy profunda en su pared, después de un temblor que hubo, ustedes van a poner de nombre fisura. Si no es tan pronunciada, se va a llamar surco.
Eso como para que vean la diferencia. Miren esto, para que vamos viendo bien acá. Lo más importante que quiero que entiendan es que existe una cisura central, que se denominaba antes cisura de Rolando. Esta es descendente, va de la parte más apical del cerebro hasta la parte media, pero no toma contacto con ningún otro surco ni con ninguna otra cisura, sino que termina justo acá. ¿Cómo se llama? Cisura central o de Rolando. Miren la parte más anterior. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Miren la parte más anterior. Vamos a tener el surco lateral de Silvio, que va desde su parte más anterior hasta la parte media posterior. Surco lateral, o también llamado de Silvio. ¿Cómo se llama ahora? Surco lateral nomás. Igual que la cisura central, cisura central. Antes llamaban cisura de Rolando, que eran los que lo descubrieron. Ahora ya no es necesario saberlo, yo les pongo para que lo entiendan. En la parte posterior vamos a encontrar el surco parieto-occipital. Surco parieto-occipital. Ya van a entender qué bueno que está todo esto. Y después acá vamos a encontrar lo que se llama mueca preoccipital. Si me dice que es preoccipital, está por delante del occipital, que sería el hueso. Le pongamos por ahora esa incógnita. Pero miren esto porque está bueno. Miren esto. Yo voy a borrar todo esto y miren esto porque está bueno. Esa mueca, chicos, preoccipital, la va a formar una estructura que se encuentra en la base del cráneo. Miren acá, vamos a ver, pero voy a buscar donde tenemos una base del cráneo. Esperen que en algún lugar tenemos una base del cráneo. Acá está. Miren acá, base del cráneo. Miren esto. Esto que está acá, todo esto que está acá, esto que les acabo de poner acá, que yo les voy a pintar acá así, eso que acabo de pintarles con negro, es el peñasco. Ese peñasco que tenía forma de pirámide acostado, con una base externa, hace una estructura más o menos así, una base externa y un vértice que mira hacia el cuerpo del efenoide, que es parte de quién, del temporal, me va a determinar, chicos, que cuando yo apoye el cerebro en este lugar, esperen que busque dónde estaba. No hay nada que detener aquí. Que ya en algún lugar tengo esto. Y dame 2 segundos. Acá está. Entonces, cuando yo apoyo el cerebro, miren esto que está acá, vamos a borrar esto para que entiendan. Vamos a hacer el dibujito acá. En este lugar, chicos, acá, yo voy a dibujar el peñasco. El peñasco, acuérdense que era como una pirámide, esto es occipital, y acá serían los otros huesos así. Mírenlo como el peñasco deja una mueca. Y esa mueca que acaba de dejar el peñasco me sirve a mí para tratar de delimitar que entre el surco parieto-occipital y la mueca preoccipital que se acaba de formar, yo trazo esa línea imaginaria que está acá y voy a formar esto que está en rosa, que ya vamos a ver cómo se llama. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van entendiendo esto? Perfecto, de 10. Miren esto ahora, miren esto ahora. Yo ya sé que tengo una cisura central, un surco lateral, que tengo un surco parieto-occipital, una mueca pre-occipital, esa cisura calcárea todavía no le den bolilla. Y miren esto, miren lo que les agrego ahora, lóbulos. Les acabo de agregar los lóbulos. Y miren esto porque está buenísimo. Vamos con este primero que está acá. Miren que está bueno como, por eso
importante que vamos de lo más grande a lo más fino, vamos presentando, estamos diciendo ahora el nombre, que somos de signo Géminis, con ascendente en Capricornio, más o menos, estamos hablando así de nosotros. Miren esto, la fisura central o de Rolando, con el surco lateral o de Silvio, van a dar origen en sus límites a que se forme el lóbulo frontal. Entonces, yo les pregunto a ustedes, chicos, cómo está delimitado el lóbulo frontal del cerebro? Ustedes van a decir, mire, profe, en la cara externa yo voy a encontrar la fisura central y el surco lateral, y ellos delimitan el lóbulo frontal. O sea que dentro de esas dos fisura y surco, yo tengo el lóbulo frontal. ¿Entendieron eso? Perfecto, perfecto. Miren ahora, seguimos más fácil todavía. Vamos con el lóbulo parietal. ¿Cómo se forma el lóbulo parietal? Los límites del lóbulo parietal es entre la fisura central y el surco parieto-occipital. Entre eso yo tengo el lóbulo parietal. ¿Cómo se forma el lóbulo occipital? Este que está acá, que es todo el rosita que tengo, todo el rosita que tengo acá. Este lóbulo occipital se forma a partir del surco parieto-occipital y de la mueca. Y dentro de ese lóbulo occipital yo voy a tener la cisura calcarina, que es una pequeña cisura que se muestra, pero no delimita nada porque está dentro del surco parieto-occipital y dentro de la mueca preoccipital, que en pocas palabras está dentro del lóbulo occipital, esta pequeña cisura calcarina. ¿Cómo determino yo la existencia de este lóbulo? Y trazando una línea imaginaria donde termina el surco parieto-occipital y donde se forma la mueca preoccipital, hago esa línea imaginaria y ahí voy a determinar que todo esto que está acá es el lóbulo occipital. Y por último, ¿cuál tengo acá? En rojo, que es el lóbulo temporal. Lóbulo temporal, ya hemos visto el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, y por último vamos al lóbulo temporal, este que está acá. El lóbulo temporal va a estar entre la mueca preoccipital y esa línea imaginaria, y por debajo del surco, por debajo del surco lateral. Todo lo que está en rojo, todo esto que está acá, va a ser el lóbulo temporal. ¿Han entendido cómo se ubican esos lóbulos? ¿A partir de qué? Perfecto, muy bien, excelente. Profe, Sí, sí, la escuchamos, Verónica. le hago una consulta. Y el espacio, ese triangulito que queda, forma parte del lóbulo occipital, ¿verdad? Por más que la mueca Eh, preoccipital continúe el punto, o sea, hacia arriba, sí, continúa, exactamente, sí, continúa, el exactamente. triangulito es lóbulo occipital, no recibe ningún otro Totalmente, nombre. sí, totalmente, sí. Todo lo que está pintadito sería. De Perfecto. rosita sería el lóbulo occipital, Perfecto. exactamente. Bueno, miren esto porque está muy bueno acá, miren esto que está muy bueno. Dentro de cada lóbulo, chicos, existen cosas. O sea, dentro de cada lóbulo pasan cosas. Hay amor, ya se ha encontrado A con E y ahora empiezan a hacer macana, empiezan a tratar de comprar cosas porque se quieren ir a vivir juntos, entonces E lleva su mesa, A trae su silla, E trae su cama y así sucesivamente la pava eléctrica, todo empiezan a traer y empiezan a formar su hogar. Hagamos de cuenta que el lóbulo frontal es un hogar. Entonces, dentro de ese lóbulo, yo voy a encontrar silla, mesa, platos, todo. Miren lo que se acaba de formar. No se asusten, pero es muy fácil esto. No se asusten. Vamos a ir por parte. Quiero que primero vean. Vamos a hablar del señor lóbulo frontal. ¿Bien? Del señor lóbulo frontal. Miren esto y síganme a mí. Dentro del lóbulo frontal, yo voy a encontrar un surco que se llama, pero lo vamos a hacer así, un surco precentral. ¿Por qué se llama precentral? Porque está delante del central, de la cisura central. Por eso se llama precentral.
Obviamente, acuérdense que en la anatomía, si yo tengo algo pre, también voy a tener algo post. ¿Bien? O sea que ya en algún momento vamos a encontrar algo postcentral también. Vamos de nuevo. Dentro de este lóbulo frontal, yo voy a tener el surco precentral que se encuentra por delante de la cisura central de Rolando. También voy a encontrar otras dos cisuras, o dos surcos, perdón. El surco frontal superior y el surco frontal inferior. ¿Lo observan bien a estos tres surcos? Repito, surco precentral, surco frontal superior y surco frontal inferior. ¿Lo observan bien ahí? ¿Los pueden ver bien? Repetimos, dentro del lóbulo frontal yo voy a tener ¿cuántos surcos? Tres. El surco precentral, el surco frontal superior y el surco frontal inferior, que son esas tres líneas que hay ahí. No le den bolilla a esa B corta que está ahí con el 1, 2, 3, que eso lo vemos al último, ya lo vemos enseguida. Pero quiero que entiendan esto. Yo acá tengo tres surcos. El surco precentral, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Culpa de estos tres surcos, yo voy a determinar que dentro de esos surcos, esos límites, existan otras cosas. Por ejemplo, yo quiero que ustedes imaginen esto. Yo coloco en la habitación en la que ustedes están, o en la mesa que ustedes están ahí, coloquen una lapicera en la mesa. Si yo coloco una lapicera, hagamos cuenta que esa lapicera es un surco. Por ende, voy a tener una parte derecha y una parte izquierda. A esa parte derecha yo le voy a dar nombre, y a esa parte izquierda también le voy a dar nombres. Lo mismo pasa acá. En el surco frontal superior, mírenlo, el surco frontal superior, ahí, surco frontal superior, yo voy a tener estructuras que se forman a los laterales o por encima de este surco frontal superior. Voy a tener una parte hacia arriba que se llama FS, perdón, que se llama, miren esto, giro frontal superior, son las iniciales. Giro frontal superior. Debajo del surco frontal superior voy a tener ya acabamos de hablar de este, voy a tener este, giro frontal medio. Y por debajo del surco frontal inferior voy a tener el giro frontal inferior. Entonces, miren esto, para que entiendan muy bien. Yo por culpa de estos dos surcos que se han formado acá, ya vamos a nombrar el otro, el precentral. Vamos con esto nomás. El surco frontal superior y el surco, y este que está acá en forma de cruz, que le hago una cruz, y el surco frontal superior y el surco frontal inferior, si son dos, me va a dar origen a tres giros. Primero tenemos arriba el giro frontal superior, en el medio el giro frontal medio y por abajo el giro frontal inferior. ¿Han entendido los giros, cómo se forman los giros dentro de los lóbulos? Ya repetimos todo de nuevo, que estén tranquilos. Perfecto, muy bien, excelente, excelente. Vamos de nuevo, porque esto es fácil, vamos de nuevo. Ya nos estamos pasando con el tiempo. Fíjense porque esto está muy fácil. Repetimos de nuevo. Dentro de los lóbulos, yo tengo surcos. No importa qué lóbulo, cualquier lóbulo. Yo tengo los lóbulos, que a su vez tengo esa cisura. ¿Quién me formaba los lóbulos? Que serían los límites del país, serían las fronteras, la cisura central de Rolando en este caso, y la cisura lateral de Silvio. ¿Me dan origen a quién? A este lóbulo frontal. Si yo me voy adentro del lóbulo frontal, yo voy a tener provincias, hagamos de cuenta. Pero ¿quién me va a decir, acá es Catamarca, acá es Tucumán, acá es La Rioja? Los surcos. ¿Cuántos surcos tenemos? Tres. El surco precentral, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. El surco frontal superior con el surco frontal inferior me determina la existencia de tres giros. El giro frontal superior, el giro frontal superior, esperen que ponga que se me fue todo. El giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Pero miren esto,
Entre la cisura central de Rolando, que es esta que está acá, y el surco prefrontal, voy a tener todo esto que está acá, que se llama surco, perdón, se llama giro precentral. Giro precentral. Entonces, ¿cuántos giros voy a tener yo dentro del lóbulo frontal? Yo voy a tener 4 giros en la primera mirada que yo haga, o en la primera impresión voy a tener 4 giros. El giro frontal superior, el giro frontal medio, el giro frontal inferior y el giro precentral, que es el que está por delante de la cisura central de Rolando y por detrás del surco precentral del lóbulo frontal. ¿Entendieron todo eso? Perfecto, muy bien, excelente, excelente. Los otros lóbulos son muy fáciles, también se encuentra lo mismo. Esto lo voy a ir rapidito para que más o menos vayan entendiendo. Una vez que han entendido el lóbulo frontal, que es el más fácil, ya vamos a ver. Este lóbulo, ya volvemos después al lóbulo frontal para ver esos 3 numeritos que vimos ahí, el 1, 2 y 3, ya lo vemos enseguida eso. Pero quiero que entiendan esto, vamos al lóbulo parietal. El lóbulo parietal también presenta un surco postcentral. ¿Se acuerdan que yo les dije si había un precentral, que este que está acá, va a haber un postcentral y un surco intraparietal? Acá hay uno solo. No existen tantos como los otros, no existen tantos surcos como tiene el frontal. Este tiene uno solo, o sea, en sentido transversal, y un vertical. El vertical se llama postcentral y va a dar origen ¿a quién? Al giro postcentral, giro postcentral. Y miren esto, el surco intraparietal, como me va a determinar 2 estructuras grandes, a diferencia del lóbulo frontal, que teníamos estructuras chiquitas que se llamaban giro, se llaman lobulillos. Lobulillos parietal superior y lobulillo parietal inferior. Es la única diferencia, que estos se llaman lobulillo y los otros se llaman giros. Acuérdense también que la palabra giros, yo les digo esa porque es más fácil, también se pueden llamar circunvoluciones. Circunvoluciones, también determinan con ese nombre, pero un nombre medio viejo ya, ¿vieron? Entonces ustedes digan giros, que es lo mismo que circunvoluciones. Aparte es más fácil acordarse la palabra giro que circunvoluciones. Bueno, después les dejo yo para que vayan viendo el lóbulo, el temporal y el occipital, que son fáciles con respecto a sus giros. ¿Han entendido esta parte? La cara interna también es muy fácil. Lo único que decir, les quiero explicar esta cara, que es la cara que por ahí llegan a confundirse. Acuérdense que cuando yo vea la cara inferior, chicos, yo también, o sea, la cara esta inferior que yo estoy viendo acá, estoy viendo parte de la cara lateral, que sería esto que está acá. Esto sería la cara lateral, y también estoy viendo parte de la cara interna. Entonces posiblemente yo encuentre partes, que las voy a nombrar acá, que también están en la cara lateral externa, en la cara externa, y también están en la cara interna. Entonces, no diga, mira, están repetidos los nombres, sino, no, acuérdense que esto lo puedo mirar desde abajo, pero a su vez no es un cubo perfecto, no es un óvulo, un ovoide perfecto. Entonces yo puedo verlo, puedo ver, si yo estoy mirando en una vista inferior, estoy mirando hacia arriba, puedo ver parte de la cara externa y parte de la cara interna. Entonces por ahí voy a ver esas cosas que se encuentran, esos accidentes anatómicos, los puedo ver desde su cara inferior. Acuérdense de eso, ¿bien? Quiero que sepan esto para que se ubiquen espacialmente, que yo acá en la cara inferior, a diferencia de las otras caras, yo acá voy a tener 2 lóbulos, un lóbulo orbitario y un lóbulo temporo-occipital. Esa es la diferencia. En el lóbulo orbitario, que es el que está todo en azul marcado ahí, esto les quiero explicar para que se ubiquen espacialmente con las estructuras óseas también, vamos a encontrar un surco en H. Obsérvenlo acá, el surco en H. También vamos a encontrar el surco olfatorio. ¿Se acuerdan del surco olfatorio? Quizá no se acuerdan específicamente de esta palabra, pero sí se van a acordar dónde va apoyado. ¿Alguien sabe dónde se va? Tiren así, no importa que se equivoquen. Acuérdense que estamos en
el lóbulo orbitario, que sería parte del frontal, sería este lóbulo. ¿Dónde creen ustedes que se apoyaría la estructura que va en ese lugar, en ese surco olfatorio? ¿Dónde creen, en qué estructura ósea? Tiren ahí, escriban ahí en el chat, a ver. No importa que se confundan. En la lámina. Muy bien, Soledad, excelente. Este se va a apoyar en lo que es la lámina cribosa del etmoide, especialmente lo que es el bulbo olfatorio, ¿cierto? Se va a apoyar ahí, ¿para qué? Para recibir todos los filetes nerviosos que vienen de la mucosa de la cavidad olfatoria, pero no orbitaria, olfatoria, sino todos los filetes nerviosos que suben por las fosas nasales y que llegan hasta ese lugar, atraviesan eso para llegar a ese lugar donde va a estar el bulbo olfatorio, y el bulbo olfatorio deja esa marca, por eso esa marca se denomina surco olfatorio. Muy bien, perfecto. Lo que quiero que entiendan, que ese surco en H que se acaba de formar, que no tiene nombre, sino que se llama surco en H, me va a determinar que existan giros, igual que el lóbulo occipital, que el lóbulo parietal, que el occipital, que igual. Este va a tener también este lóbulo occipital en su lóbulo orbitario, en su cara inferior, va a tener acá giros. ¿Cómo se llaman? Miren, vamos a tener uno anterior, que es este que está acá, que se llama giro orbitario anterior, giro orbitario posterior, giro orbitario lateral y giro orbitario medio, ¿cierto? Porque mira hacia la parte media de estos hemisferios. Y por último, miren esto, entre el surco, este que está acá, el surco olfatorio que tenemos acá, para un lado vamos a tener el giro orbitario medio, que es este que está acá, pero para este lado vamos a tener el giro recto. Giro recto. Es el único que tiene nombre propio y no tiene un nombre relacionado con su ubicación. Giro recto. Si usted se le pregunta dónde se encuentra el giro recto en el cerebro, usted van a decir, se encuentra hacia lateromedial del surco olfatorio. ¿Entendieron esa parte? Perfecto, muy bien. Con respecto al otro lóbulo temporooccipital es fácil, ya les mando los dibujitos. Les voy a mandar también lo que es el corte de Charcot, para que entiendan. Ya les voy a mandar eso también. Y con respecto, ¿qué encontramos en la cara interna? Que es una cara importante también, pero la cara interna, digamos que es una prolongación de la cara externa, que es la más top, digamos. La cara externa es la que está en la última moda, es la que está full ahí, con la última música, la última ropa, con todo. Y los otros se adaptan. Es digamos, son Salieri, copian todo lo de ella, ¿bien? ¿Saben lo que significa ser Salieri de alguien? ¿What? Bueno, no importa, Salieri era un pianista muy famoso que le robaban las melodías a Mozart. Entonces, cuando vos le copias a alguien algo que ya tiene inventado y dices, ah, yo soy Salieri de aquel, ¿por qué? Porque le robas todo. Hay una canción muy famosa no me acuerdo de quién, si de Fito Páez o Charly García, o no me acuerdo de quién, no, de León Gieco, creo que dice, todos somos Salieri de Charlie. ¿Por qué? Porque le roban las melodías a él. Una onda así seria. Entonces, dentro de la jerga de la música, cuando vos le robas una melodía a otra persona, te dice que son un Salieri, ¿bien? No importa, es como un colorario de la historia. Miren esto en la cara interna. Ustedes dirían, ¿qué me importa a mí Salieri? Miren esto, vamos a la cara interna. La cara interna, lo primero que vamos a ver es el cuerpo calloso, muy importante para la sobrevida. Se pueden hacer sin esto, sí se pueden hacer, pero es casi incompatible con la vida porque es el lugar donde se produce el intercambio de información entre un hemisferio y otro. Acuérdense que los hemisferios están conectados, no cumplen distintas funciones, sino que comparten la información y necesitan estar juntos para lograr vivir, ¿bien? Pueden vivirse sin cuerpo calloso y
Casi que no, porque en un momento empieza a fallar todo lo que comanda. Acuérdense, este cerebro capta y emite. Entonces, en un momento empieza a fallar todo eso. El cuerpo calloso está formado por 4 partes, pregunta de examen esto. ¿Cómo está formado? Está formado en una parte anterior a una parte posterior. De anterior a posterior son pico o rodilla, tronco y esplenio. Todo eso lo conforma el cuerpo calloso. En segunda parte vamos a tener qué cisura vamos a encontrar y surco vamos a encontrar acá. Vamos a ver las mismas que encontramos en los otros lados, pero prolongadas a este interior. Vamos a tener la fisura de Silvio, la central de Rolando, perdón. Vamos a tener el surco parieto-occipital, vamos a tener la fisura calcarina. ¿Se acuerdan que yo dije que a nivel externo no tenía tanta importancia? Miren acá qué importante cómo se ve. Vamos a tener los surcos colaterales que también se ven en la base, cuando veíamos recién en la parte inferior. Vamos a tener un surco marginal bien marcado y vamos a tener el surco del cíngulo, que ya van a ver quién lo forma, y el paracentral, que ya lo vimos hace rato. Miren esto. ¿Qué lóbulo vamos a poder observar acá? El lóbulo frontal, pero el lóbulo frontal interno, que es el más importante, el lóbulo de la cuña, que es el que lo veíamos hace rato con el círculo de la cuña. Y miren esto porque esto es lo más importante de todo. Pregunta de examen también, ¿cómo se forma el lóbulo límbico? El lóbulo límbico está formado, y eso da origen a los surcos también, a ciertos surcos, está formado por un surco o un giro subcalloso, que es este que está acá. Después sigue el giro cíngulo, que es este que está acá. El istmo para hipocampo, que es este que está acá, y sería todo esto que está acá. Y por último, el giro para hipocampo, es este que está acá. Si usted se pone a ver el lóbulo del límbico, que no tiene nada que ver, y es lo único que podemos decir que cuando les pregunte, les van a preguntar a ustedes, el lóbulo límbico, ¿a qué lóbulo pertenece o con quién tiene contacto? Y usted tiene que decir que el lóbulo límbico es una estructura que está relacionada con todos los hemisferios, con todos los lóbulos, porque tiene contacto con todos. Miren esto. Empieza acá, continúa acá, se continúa acá y termina acá. Pero este lóbulo no forma un círculo perfecto, o sea que es cortado por esta estructura que está acá que se llama tálamo. No permite que esto exista una unión acá, sino que directamente se corta antes. Perdón, acá. Se corta antes y ¿quién lo corta? A este círculo que se acaba de formar, que se denomina lóbulo límbico, lo corta el tálamo. Entonces yo puedo decir que el lóbulo límbico no es un lóbulo completamente uniforme, sino que es una estructura en forma de C, que por culpa del tálamo no permite ser un lóbulo total, sino que por culpa del tálamo tengo partes, el giro subcalloso, el giro del cíngulo, el istmo para hipocampo y el giro para hipocampo, pero que no se tocan tanto el para hipocampo con el giro del subcalloso, porque por culpa del tálamo. Entonces, ese lóbulo no determina una circunferencia total, entonces tiene una forma de C. Acuérdense eso porque les van a preguntar de examen. ¿Entendieron esto? Perfecto, muy bien. Bueno, y para terminar, yo ya les voy a mandar después el corte de Charcot, que es este corte que está acá. Este es un corte que se hace a nivel de ciertas estructuras del cerebro, de las, ¿cómo se llama? De las mamilas. Esas mamilas, al determinar ese corte, me permite, a mí es un corte frontal, me permite ver ciertas estructuras. En realidad, cuando les pregunten corte de Charcot, ustedes lo que tienen que describir son los nombres con los que se van a encontrar en ese corte. En pocas palabras, el corte de Charcot determina para que yo pueda ver la configuración interna de los hemisferios.
Bien, entonces cuando usted le pregunten qué es lo que se ve en el corte Charcot, en el corte Charcot de externo a externo tenemos el antemuro, tenemos el núcleo lenticular, tenemos el núcleo caudado, el trígono, el septum lucidum, también tenemos los tractos de Lanzini. No les van a preguntar qué función cumple cada uno, pero sí traten de hablarlo de externo a interno, todas las cosas que contiene el corte de Charcot. Bueno, yo ya les mando después esa imagen. ¿Han entendido más o menos todo esto de hoy? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos la próxima clase. Verónica, ¿quiere preguntar algo? No, profe, lo iba a saludar. Perfecto. Bueno, bueno, saludos. Bueno, listo, perfecto, chicos.